Hoy quiero ver aquí en Efesios capítulo 6, en versículo 14, acá habla de ser vestido con la coraza de justicia. Justicia es una palabra que habla de una relación correcta o buena, o con Dios o con el ser humano. Nosotros en salvación somos justificados por la fe. Somos pecadores que somos enemigos de Dios, alejados de Dios, pero cuando uno tiene fe en Cristo como su Salvador, Él nos justifica, nos pone en una relación correcta con Dios y podemos tener una relación con Dios. Justificado por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios, tenemos una relación con Dios. Pero aquí está hablando de la justicia diaria. La justicia diaria que nos permite tener una buena relación como hijo de Dios. Hay hijos de Dios que son salvos, que tienen el perdón de su pecado, que van a ir al cielo y están en la presencia de Dios por toda la eternidad, pero no tienen una buena relación con el Padre. ¿Por qué? Porque no andan en justicia, no andan en rectitud. Van cediendo al pecado, a la tentación, y no están en buena comunión con el Padre. Y eso es lo que está explicando, y les quiero explicar. Como soldado de Jesucristo, tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. La justicia, andando en obediencia a Dios y en santidad, es una protección, hermanos. Cuando el creyente saca la coraza de justicia, andando en pecado, en desobediencia a Dios, está expuesto a la tentación, la influencia y la voluntad de nuestro enemigo. Necesitamos poner la coraza de justicia y andar en santidad todos los días. En el libro de Tito, capítulo 2, dice lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que pongan la coraza de justicia y que viva una vida justa y correcta en obediencia a nuestro Dios. La comunión con Dios es una manera de protegernos de nuestro enemigo. Es como la oveja que estaba cerca de su pastor. El pastor lo protegía de los lobos y de los osos. Nuestra comunión con Dios nos permite protegernos de los ataques de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque en comunión con Dios, andando en justicia y en santidad, nosotros podemos recibir el poder de Dios. Podemos sentir la guía de Dios. Podemos ver Dios obrando en nuestra vida. Pero también nos protege de los dardos de fuego del enemigo y de la tentación del enemigo, donde él intenta tentarnos a nosotros. Lo peor que un creyente puede hacer es desobedecer al Señor sabiendo que está mal, y en vez de andar en justicia y en santidad, andar en rebeldía, porque el enemigo, él observa eso y le ataca en esa área de su vida. Y el enemigo es muy, muy sutil. Él sabe que si él ve y observa un creyente desobediente a Dios,
él lo ataca más y más, sabiendo una cosa: el creyente mundano, el creyente desobediente, el creyente rebelde se pone como un enemigo de Dios. Y Dios obra en contra de él. El enemigo lo sabe. Y él intenta influenciarnos en nuestra vida. No solamente con el pecado que nos asedia, pero con un montón de pecados. Somos débiles. Por eso tenemos que poner la coraza de justicia, andar en justicia, andar en santidad todos los días para protegernos de nuestro enemigo. Fíjense en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, en capítulo 4, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de un montón de pecados, diciendo que tiene que sacar ciertos pecados y poner ciertos actos de justicia. Algo sencillo. Miren en el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la, ¿qué dice? Justicia y santidad de la verdad. La justicia es parecido, similar, igual a la santidad. Cuando yo ando en justicia, ando en santidad. Pero miren lo que dice en versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice? Ni deis lugar al diablo. El creyente desobediente a Dios está dando al enemigo un lugar donde él puede plantarse e influenciar y tentar al creyente. No es que el creyente es poseído por Satanás o por algún demonio, pero sí está dando un lugar de donde puede atacar. En la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra en Europa y las tropas llegaron a la playa de Normandía, ahí en Francia. Ahí se plantaron y de ahí atacaron al enemigo. Eso es lo que hace Satanás en tu vida y en mi vida. Él busca un lugar de debilidad donde él puede tentarnos y atacarnos y desanimarnos, y tenemos que estar muy atentos. Ahora, hay tres verdades donde quiero hablar de la santidad y la importancia de la santidad. Primero, la santidad permite comunión con Dios. La santidad, la justicia, permite comunión con Dios. Si uno está en comunión con Dios, está lleno del Espíritu Santo, está guiado por Dios, sensible a la voz de Dios y protegido de Dios. El Salmo 23 decía el salmista: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Andar en justicia y andar en comunión con Dios es parecido a la imagen de una oveja caminando cerca de su pastor y la protección del pastor. Que el pastor lo está guardando de los animales que lo quieren atacar. Es interesante en el libro de Job, cuando Satanás se acercó a Jehová y Jehová habló a Satanás. Escuche lo que dice. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Y qué dice? Varón perfecto y recto o justo, porque hacía las cosas justas, temeroso de Dios y apartado del mal. No estaba cediendo a la tentación.
estaba andando con rectitud, obediencia a Dios, en justicia. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos que has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué está diciendo Dios en su palabra? El hecho de estar en comunión con Dios provee protección, provee poder, provee bendición. Hermanos, la santidad en la vida del creyente es una protección de nuestro enemigo. Es una ayuda para que Dios esté obrando en nuestra vida, guiando nuestra vida, bendiciendo nuestra vida. Y el momento que el creyente saca la coraza de justicia en el sentido de andar en cosas raras, pecaminosas, incorrectas, ahí Dios quita esa protección. Se corta la comunión con Dios. No hay bendición en nuestra vida. Al contrario, Dios muchas veces empieza a disciplinar nuestra vida. ¿Estás andando en justicia? ¿Estás hablando bien con otros? ¿Estás en comunión en tu hogar? ¿O estás andando en injusticia, en mentiras, engaño, inmoralidad, desobediencia, rebeldía a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Eso afecta tu comunión con Dios. Afecta la influencia de Dios en tu vida, la voz y la guía de Dios y la bendición de Dios en tu vida. En 1 Juan, capítulo 1, habla de andar en la luz. Esa es la obediencia. Esa es la santidad. Y el que está andando en tinieblas y dice que tiene comunión con Dios, es engañado. El momento que el creyente permite en su vida pecado y está andando en maldad en su vida, justificando su desobediencia y su pecado, a sabiendas, afecta la comunión con nuestro Padre Celestial. Afecta nuestra resistencia a nuestro enemigo. El enemigo nos puede engañar y nos puede instar a desobedecer a Dios. Necesitamos tener cuidado de mantener nuestra comunión con Dios. Volviendo un poco a la ilustración de una oveja andando cerca de su pastor que lo protege, que lo guarda, que lo está guiando a esos pastos tiernos. Pensamos en 1 Pedro capítulo 5, que nuestro enemigo anda alrededor buscando a quién devorar. Es la idea de un lobo que anda alrededor de la manada esperando a algún rebelde, alguno desobediente que sea parte de la protección de su pastor, que no anda en justicia. Algunos dirían, pero pastor, yo hace muchos años conozco al Señor y conozco la palabra, y no vayan a pensar que yo estoy alejado de Dios. El hecho de conocer a Dios y conocer la palabra de Dios no significa que estás en comunión con Dios. Aún el hecho de estar en la casa de Dios en esta mañana o regularmente no significa que uno está bien con Dios. Todos conocemos familias donde hay gente que convive. Por ahí una pareja, por ahí padres con sus hijos.
pero viven y se conocen y uno puede preguntarle, ¿y cuál es la comida favorita? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que le gusta, no le gusta? Te pueden contestar un montón de datos acerca de esas otras personas, pero no están en comunión. No hay un buen diálogo, no hay una buena relación entre ellos. A veces parejas que no tienen una buena relación. A veces hijos con sus padres. Y eso puede pasar con un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios deja al lado la justicia y anda en pecado, no tiene buena comunión. No significa que no está en la casa de Dios. No significa que no conoce algo de la palabra de Dios. He escuchado hermanos dar testimonio y yo sabía que estaban muy mal delante de Dios. Pero han dado unos testimonios, esta semana pude hablar con fulano de tal de Cristo, le hablé, le expliqué el Evangelio, pero sin poder espiritual. ¿Por qué? Porque no estaban disfrutando de una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hubo actitudes, hubo prácticas, hábitos en su vida que practicaron durante la semana que realmente eran vergonzosas, pero ellos aparentaban ser hijos de Dios en comunión. Hermanos, no dejan al lado la justicia. Andan en justicia, andan en comunión con Dios y guardan esa comunión con Dios, porque es una protección de los ataques de nuestro enemigo. La comunión nos da poder. En el mismo capítulo 4 de Efesios, en el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos pecados que describe antes y después estaban cometiendo estos efesios. Y cuando un creyente lo hace, no pierde su salvación. No es que Dios le quite la salvación, vos no merecéis la salvación, pero sí pierde la comunión con Dios. Y hay creyentes que están viviendo en pecado, que están derrotados y se ve en su vida la derrota espiritual. Y están contristando, están entristeciendo el Espíritu Santo de Dios y su comunión. No es una comunión fuerte. Dios no está guiando su vida. Están viviendo una vida de desobediencia y una falta de santidad. La santidad nos protege y nos permite tener comunión con Dios. Cuando uno confiesa el pecado y arregla el pecado y está bien despierto espiritualmente a la palabra de Dios. Pero número 2, la santidad nos protege de la tentación. Nos protege de la tentación. Como yo leí en Efesios 4, ni deis lugar al diablo. Cuando uno peca, inmediatamente es un punto de debilidad en el creyente. Es muy fácil ceder en esa área de nuestra vida. Por eso tenemos que poner la coraza de justicia. Tenemos que andar en justicia. Porque si no corregís ese pecado, confesándolo delante de Dios, y gracias a Dios, primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si confesamos el pecado a Dios, Él nos limpia, rectifica nuestra comunión con Él y nos fortalecemos y podemos defendernos del enemigo. Pero si no confesamos el pecado, es un punto débil. Y estamos dando un lugar, una oportunidad para que el enemigo nos tienta y nos derrota espiritualmente. Miren en sus Biblias en Romanos capítulo 6. El pecado muchas veces lleva al creyente a ser esclavo de ese pecado. Y otra vez hay tentaciones distintas que nos asedia a cada uno. Y algunos luchan con algunos pecados y algunas tentaciones. Y si no rectificamos nuestra comunión con Dios, el enemigo aprovecha esa desobediencia, esa área en nuestra vida. Romanos capítulo 6 dice en el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos fuertes. Alguno me dirá, pero pastor, ¿puede ser que un creyente permita que el pecado reina y gobierna en su vida? Que tenga algún hábito, algún pecado, algún vicio que le domina a él o a ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo, no reine pues, en otras palabras, puede reinar el pecado en la vida de un verdadero creyente. Algún vicio, alguna actitud, enojo, amargura, bronca, algún hábito puede gobernar y controlar un creyente y quitar el gozo de su salvación, quitar su comunión y estar derrotado delante de Dios. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Por qué Pablo está escribiendo estas palabras a los hermanos? Para evitar que el pecado domine sus vidas y que sean esclavos del pecado. ¿Por qué? Son libres del pecado, el poder del pecado. Pero el creyente puede ponerse debajo de la esclavitud del pecado. Probablemente cada persona presente en esta mañana me podría decir, pastor, la verdad que yo lucho con tal y tal pecado, con tal y tal cosa, tal y tal situación. El enemigo sabe eso y él ve tu lucha, tu desobediencia, y cuando cedes a ese pecado, él nos ataca con su culpa. Él es el acusador de los hermanos. ¿Vos realmente sos creyente? Vos no puedes ser creyente y cometer ese pecado. Vos estás mal delante de Dios. ¿Será que realmente no sos un verdadero hijo de Dios? Y así habla el enemigo. Y podemos nosotros decir que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos salvó y nos perdonó de todos nuestros pecados. Desde ese momento en nuestra vida, podemos decir, soy un verdadero hijo de Dios. El que tiene hijo,
tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y por qué Dios escribió estas cosas a nosotros? Para que sepamos que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Y para qué sepamos? Porque a veces entra la duda. Y uno que siembra la duda es nuestro enemigo. Él nos ataca cuando no andamos en justicia. Abre la oportunidad para que el enemigo nos ataca y nos tienta a nosotros. Uno mira en la palabra de Dios y ve verdaderos hijos de Dios que se descuidaron en algún momento. David, el rey David, durante años vivió en santidad, en obediencia a Dios, confiando en Dios, viviendo una vida de fe, huyendo de Saúl. Luego Saúl murió y empezó a desobedecer a Dios. Empezó a juntar mujeres, dice la palabra de Dios, en desobediencia a la palabra de Dios y las instrucciones para los reyes que no deberían multiplicar mujeres. Después los llevó a adulterio. Después él los llevó a engaño. Después los llevó a homicidio. Les llevó a un montón de pecados. ¿Por qué? Porque él dio lugar al enemigo, porque él cedió a la injusticia y la falta de santidad y sacó la coraza de justicia y no arregló ese pecado delante de Dios de corazón. Qué triste. Y vemos a José en el libro de Génesis. Fue injustamente vendido como un esclavo, pero no cedió a la tentación de la amargura. Fue como un esclavo a Egipto y sirvió al Señor. Sufrió una injusticia de una mujer, no cedió a la fornicación, no cedió a la inmoralidad, no cedió a la amargura en la cárcel, sino que sirvió a otros, no cedió al pecado de la venganza cuando aparecieron sus hermanos, vivió su vida en santidad delante de Dios y Dios lo bendijo, lo protegió y lo usó. Cuán importante es para el creyente vivir en santidad, en justicia delante de Dios y tener la coraza de justicia en su vida. Ahora uno puede mirar atrás en su vida y por ahí ve cosas injustas, incorrectas. Uno puede arreglar sus cuentas con Dios hoy y puede vivir en santidad, en obediencia a Dios. Tomar esa coraza de justicia y poner esa coraza y vivir en una buena relación con Dios. Y por último, rápido. La santidad no solamente permite comunión con Dios, y la santidad número 2 nos protege de la tentación porque da lugar a que el enemigo nos tienta, pero también nos guarda, número 3, de la disciplina de Dios. Cuando el creyente deja al lado la justicia y anda en pecado, Dios lo disciplina. El enemigo lo sabe. El enemigo lo que él quiere hacer en tu vida y en mi vida es convencernos a desobedecer a Dios y vivir en injusticia para que Dios nos termine disciplinando, que puede involucrar aún la muerte si no respondemos a su disciplina. Justo vamos a leer en unos minutos 1 Corintios 11, donde va a decir que había algunos hermanos en la iglesia que eran débiles, algunos enfermos y algunos murieron. Algunos durmieron en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es el extremo de la disciplina de Dios.
En el Antiguo Testamento había un rey Balac, que pidió a un profeta de Israel, Balaam, a maldecir el pueblo de Israel en Números 22 al 26. La historia es larga, así que les animo que lo lean en su casa. Y el profeta, vacilando por la plata que él podría recibir por maldecir al pueblo, en vez de estar contundente y firme, él medio vacilaba y se exponía a una situación muy incómoda, queriendo complacer a Balac y recibir la plata, pero no maldecir al pueblo. Y cuando uno lee la historia de Números 22 al 26, uno ve que Balaam al final no maldijo al pueblo. Pero cuando uno lee la historia, el libro de Números, uno llega a Números 31 y escucha este versículo. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas, esas mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y lo que uno descubre es que si bien Balaam no pudo pronunciar una maldición sobre Israel y cobrar lo que Balac le ofreció, después de ese encuentro, Balaam se acercó a Balac y dijo: ¿querés que Dios maldiga el pueblo? Yo no puedo pronunciar la maldición, pero ustedes mandan a algunas mujeres moabitas a enseñarles a ellos la inmoralidad y la idolatría, y vas a ver que Dios va a maldecir su pueblo. Así que dame la plata y yo lo recibo, y fíjate que va a funcionar. Y él dio ese consejo a Balac, y Balac siguió su consejo y logró lo que él quería: que Dios maldijera y disciplinara y castigara al pueblo de Israel a través de la inmoralidad y a través de la idolatría. Sabe que el enemigo sabe no solamente que un pecado puede llegar a ser un vicio y controlarnos, pero también da pie para que hagamos otros pecados y otras cosas. Y haciendo estas cosas, el enemigo logra lo que él quiere: que Dios te discipline, te corrija, que obre en contra de tu vida y que terminas derrotado espiritualmente. Dice en el libro de Santiago, Santiago escribe a los hermanos y les dije: oh almas adúlteras, en capítulo 4, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier creyente, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué propone esa posibilidad? Porque es posible que un verdadero creyente sea mundano y que se pone como si fuera un enemigo de Dios, iniciando una serie de disciplinas y correcciones, y como vamos a leer, aún quitando su vida temprano en la vida, porque es rebelde y desobediente a Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, a los creyentes soberbios, está diciendo, y da gracia a los creyentes humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién está detrás de esa
instigación a ser mundano, el enemigo, tentando al creyente. Por eso Él está diciendo, hermanos, Dios está en contra tuyo. Se ponen como si fueran enemigos de Dios. Todos esos conflictos, todos esos problemas, es la corrección de Dios. Así que dejan de someterse al enemigo y sus tentaciones, viviendo una vida mundana y dejando al lado la justicia, y protéjense contra el enemigo, levantando ese coraje de justicia, confesando el pecado, dejándose de ser orgullosos y duros de corazón. Obedezcan a Dios y viven en santidad. Hermanos, la santidad es una protección para el soldado cristiano. Cuando nosotros cedemos a la tentación, estamos afectando nuestra comunión con Dios, la guía de Dios, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder. Por eso a veces uno no siente el poder de Dios en su vida para hacer lo que es correcto delante de Dios, porque su comunión está quebrada, está rota. No hay una fuerte comunión con Dios. Y uno puede mirar su vida, por eso no tengo ganas de orar. Por eso no estoy leyendo mi Biblia. Por eso no estoy entusiasmado, con ganas de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y estar con los hermanos. Porque mi comunión con Dios está comprometida. Y por ahí, examinando tu vida, uno puede ver algunas actitudes, algunos hábitos, algunas tentaciones que está quebrando esa comunión con Dios. Hay que confesarlo a Dios, y gracias a Dios Él nos limpia del pecado inmediatamente y restaura esa comunión. Quizás uno está mirando su vida y dándose cuenta, hay un pecado, hay una área en mi vida donde estoy cediendo demasiado a mi enemigo, al enemigo, y necesito arreglarlo delante de Dios. Arréglalo delante de Dios. Pídenle perdón a Dios, y Dios puede limpiar su pecado. Y quizás en general uno está dándose cuenta que no solamente en una o dos áreas de mi vida, pero en muchas áreas de mi vida estoy descuidando mi comunión con Dios, y veo la mano de Dios disciplinándome, corrigiendo mi familia. Señor, perdóname por el pecado. Y Dios nos recibe y restaura esa comunión en el momento. Hoy, ahora mismo, algún creyente que ha venido a esta reunión derrotado, desobediente, rebelde, puede arreglar su relación con Dios, aún en una situación mínima, tomando la coraza de justicia, pidiendo perdón a Dios, arreglando sus cuentas con Dios y pidiendo oración para que pueda obedecer a Dios. Quizás hay alguno que no puede tomar la coraza de justicia porque no es un hijo de Dios. Quizás es religioso nomás, pensando, bueno, vengo a la iglesia, escucho la palabra y Dios tiene que tomarlo en cuenta en mi vida, tiene que bendecir mi vida. Estoy haciendo un intento de obedecer a Dios o hacer las cosas bien. Amigo, amiga, Dios bendice la vida de sus hijos. Y por más que intentes reformar tu vida o cambiar tu vida, nuestra justicia, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. No hay nada que podemos hacer nosotros, ningún cambio, ningún acto de obediencia, ninguna confesión, ningún arreglo para que Dios diga, bueno, no es hijo mío, pero
lo miro y lo bendigo y lo acepto. Dios quiere perdonarle de sus pecados y necesita arreglar sus cuentas con Él en esta mañana por medio de la fe, confiando en Cristo como su Salvador personal. Y si sos hijo de Dios, tenemos que andar en justicia. Tenemos que andar en santidad. La santidad es fundamental en la vida de un esposo, en la vida de una esposa, en la vida de un joven, de un niño. La santidad es fundamental para tener comunión, para protegernos de las tentaciones del enemigo, para guardarnos de la disciplina y la corrección de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor.